Hola, ¿cómo están? Soy Jime, estamos acá en la piecita de costura. Hoy vamos a aprender a trazar un molde base. La moldería más simple que se puede trazar es un cuadrado y con ese cuadrado de molde podemos realizar después el proyecto del almohadón. Les voy a mostrar el almohadón que hacemos en el curso, es un almohadón muy simple, ¿sí? Tiene tanto el relleno que está acá adentro como la funda exterior y eso les permite a las chicas poder sacar el relleno y lavar o cambiar la funda. Fíjense que no le hemos puesto cierre porque tiene una complejidad un poco mayor en la confección. Si bien la moldería del almohadón con cierre es más simple porque son 2 veces la tapa principal cortadas en tela y se le coloca el cierre, la moldería es más simple, la confección es más compleja. Entonces vamos a empezar a trazar los moldes del almohadón para que sea simple la moldería y también simple la parte de confección que van a poder ver en el otro tutorial. Los moldes que llevan este proyecto son 2. El primero lo vamos a llamar pieza principal, es el que va a tener la medida final del producto, en este caso son 40 centímetros de ancho por 40 centímetros de alto. Y el otro molde es el que vamos a usar para cortar las tapitas de tela de la parte de atrás, que va a medir el mismo ancho, 40 centímetros, y en el sentido del alto vamos a trabajarlo a la mitad. Y eso es lo que nos va a dar el cruce para sacar el relleno y poder lavar o cambiar la funda. Entonces, les voy a hablar ahora un poquitito sobre los materiales que vamos a necesitar para empezar a trazar moldería. Por lo general se utiliza la escuadra de madera y la regla de madera, que se le llama de modista o de sastre. Algunas también traen las curvas. Para mí, para empezar, es un poco compleja esta herramienta porque no es transparente como las de plástico, que son las que más me gustan a mí, y además tiene mucho espesor la escuadra de madera, la escuadra de plástico no, es más finita, con lo cual no genera diferencias luego en el trazado. Entonces, con una escuadra escolar transparente y una regla de mínimo 50 centímetros vamos a poder trazar nuestros moldes. También necesitamos, por supuesto, el lápiz y una regla. En mi caso voy a usar las fibras y en la pizarra una cartulina, y ustedes pueden trabajar con el papel madera o el papel de molde. Para mí es más fácil empezar a trabajar moldería con el papel madera, porque no es tan finito como el papel de molde, y entonces cuando empiezan a trazar moldería por lo general hay errores, y borrar sobre el papel de molde y lo mismo luego pincharlo sobre la tela para cortar la moldería es más fácil que cuando el papel es tan finito y tan frágil como es el papel de molde. Pero en el caso de que vayan a realizar la moldería de una prenda, lo ideal es trabajar con el papel de molde. Bueno, vamos a empezar con el cuadrado que dijimos que corresponde a la tapa principal, que es de 40 por 40. Todos los moldes se empiezan con escuadra. Vamos a generar el primer ángulo, que es el más importante, y vamos a trabajar sobre el borde del papel. Traten de no trabajar en el centro del papel, porque eso genera mucho desperdicio. Si nosotros queremos trazar un molde en el centro, después lo vamos a cortar y todo el papel de alrededor va a ser desperdicio. Entonces vamos a empezar siempre en alguna de las esquinas del papel sin apoyarnos en la esquina misma del papel. Vamos a dejar un aire, un poquito de luz. Eso también nos va a permitir luego poder agregar en los márgenes de costura. Los márgenes de costura son unos centímetros que se agregan, se pueden agregar tanto en el molde como luego en la tela, para poder coser la tela una vez que la cortemos y que el producto siga midiendo lo mismo. En este caso vamos a trazar el molde base de 40 por 40 y vamos a agregar 1 centímetro de margen de costura en todo el contorno. Entonces apoyamos la escuadra firme en una de las esquinas del papel y vamos a trazar los dos lados, un lado de la escuadra y el otro lado de la escuadra. Es importante que no se mueva la escuadra, es decir, no tracen un lado y después empiecen a girar la escuadra, sino que así como apoyan, sostienen firme y dibujan dos lados de la escuadra. En mi caso, mis escuadras están muy viejitas, me acompañan desde la facultad y la esquina no está perfecta, y nosotros necesitamos un ángulo perfecto. Es por eso que lo vamos a terminar de cerrar ayudándonos con la regla. Entonces ahí voy a apoyar y voy a cerrar el primer ángulo con la regla.
voy a marcar, necesito indicarlo de alguna manera. Eso sería como el inicio de cualquier molde base. En nuestro caso es un cuadrado de 40 por 40. Entonces lo primero que vamos a tener que hacer es buscar la paralela en el sentido del ancho. Es decir que si lo miramos en paralelo con el producto final, nosotros tenemos este ángulo que está acá, esta línea y esta línea. O sea que vamos a tener que buscar el ancho y también el alto. Entonces les voy a explicar cómo buscar una paralela. Vamos a apoyar el cero de la regla o en el centímetro o el elemento con el que estén midiendo en la línea que estamos tomando como origen y vamos a marcar la medida. En este caso son 40 centímetros. Vamos a desplazar la regla, vamos a volver a apoyar el cero y vamos a volver a marcar. Es importante tener dos marquitas para poder buscar una paralela, porque eso nos da apoyo, tanto en una marquita como en la otra. Si nosotros hiciéramos solamente una marquita, eso puede hacer que se nos mueva la regla y que no nos quede una línea paralela. Entonces con dos marquitas ahí vamos a trazar la primera paralela en el sentido del ancho, que son 40 centímetros. Y ahora vamos a trazar en el sentido del alto también 40 centímetros. Volvemos a apoyar el cero, ahora la línea que estamos tomando como origen es esta, hacemos una marquita, desplazamos y volvemos a marcar. Y lo mismo, con dos marquitas las juntamos y encontramos la paralela que también está a 40 centímetros. Con lo cual tenemos terminada la moldería base. Ahora vamos a agregar el margen de costura. El margen de costura también son paralelas, solo que esas paralelas las vamos a buscar tomando ahora como línea de origen el rectángulo, el cuadrado base o el rectángulo base. Y yo se las voy a marcar con línea punteada para que la diferencien, pero ustedes la pueden trazar con una línea completa, neta. Bueno, y vamos a buscar el margen de costura de 1 centímetro en todo el contorno de nuestro molde. Bueno, ahí tenemos terminado el molde principal. Ahora vamos a trazar el segundo molde, el que yo les dije que nos va a ayudar a cortar la parte de atrás de la tela para poder hacer nuestro almohadón, ¿sí? Este segundo molde lo vamos a llamar tapa cruce y va a medir también 40 centímetros en el ancho, pero el rectángulo base va a medir 20 centímetros en el alto. Entonces, otra vez volvemos a tomar la escuadra, trabajamos cerca de la esquina del papel, trazamos uno de los lados y otro de los lados. Acuérdense que en principio no vamos a medir nada, ¿sí? Y extendemos para cerrar nuestro ángulo original. También acuérdense que lo que tenemos que hacer es marcarlo. Y una vez que tenemos nuestro ángulo original, vamos a buscar las líneas paralelas. Voy a buscar de nuevo en el sentido del ancho los 40 centímetros. Dos marquitas para buscar la paralela. La junto y en el sentido del alto, la mitad, o sea, 20. Y también lo junto. Entonces dijimos que en este sentido buscábamos los 20
y que en este sentido buscábamos los 40. ¿Qué pasa si nosotros dejamos nuestro rectángulo base así? Cuando lo cortemos en la tela, lo que va a pasar es que al llegar justo al centro, en el uso se puede llegar a ver el relleno y queda feo. Entonces vamos a generar esta superposición que se está dando acá, agregándole al molde base 5 centímetros en el sentido del alto. Eso es lo que va a generar el cruce. Entonces, en el sentido del alto le voy a agregar 5 centímetros más. Esos 5 centímetros más pueden ser 4, pueden ser 7, ¿sí? Tiene que ver también con la proporción final del producto. Entonces, estos son esos 5 centímetros que vamos a agregar para generar el cruce. Y una vez que tengo el rectángulo base o el molde final, una vez que agregué el cruce, ahí sí voy a agregar los márgenes de costura, que también corresponden a 1 centímetro. Bien, y ahí tendríamos los dos moldes terminados con el margen de costura y con los datos listos para poder cortar y apoyar sobre la tela. Utilizando este sistema de moldería van a poder trazar cualquier rectángulo base y también aplicar las transformaciones necesarias para desarrollar cualquiera de los productos. Los espero, como siempre, en www.lapiecitadecostura.com o nos pueden seguir con un me gusta en la fanpage de Facebook, La Piecita de Costura. Les mando un beso y nos vemos en el próximo tutorial.